Dale un high five al que está a tu lado, dile qué bueno que estás aquí. Ahora mírate a la persona que está detrás de ti, dile, I'm so glad you're here. En Mar Azul nosotros decimos que la iglesia no es lo que sucede los domingos, sino que los domingos nosotros como iglesia nos reunimos para celebrar lo que Dios ha hecho en su iglesia el resto de la semana. Y el día de ayer nosotros celebramos algo muy especial. Y es que 17 personas decidieron bautizarse, decidieron que no volvían atrás. Eso es emocionante. Cuando ustedes ven estas fotos, las decisiones que están observando en pantalla, tenemos hasta el caso de una familia entera, un niño de 7 años con conciencia que decía y deseaba hacerlo. Así que esto es emocionante, honestamente es emocionante y queremos celebrarlo tremendamente. Así que mientras hoy estemos en nuestras experiencias de servicio aquí en el oeste y en Metro, nosotros vamos a celebrar que comenzando esta temporada, estas personas tomaron esta decisión. Eso es lindo, eso es la iglesia. Por eso es lo que nosotros celebramos. Así que queríamos comenzar por ahí antes de continuar con nuestra serie titulada Diosiciones. Cuando yo estaba en escuela superior, mi familia decide mudarse a Juan Sánchez, un barrio en Bayamón. Y frente a mi casa, en lugar de haber una cancha de baloncesto, en lugar de haber un parque de pelota, había una farmacia. Y yo recuerdo que tan pronto llegué a esta casa, me fascinaba el hecho de que yo podía cruzar la calle y entrar a la farmacia para comprarme cualquier cosa. No es que tenía mucho para comprarme como en escuela superior, ¿verdad? Casi nadie, bueno, no casi nadie. Yo no tenía casi nada para comprarme mucho, pero entraba a la farmacia y en poco tiempo comencé a hacer amistad con los cajeros, con las cajeras, los farmacéuticos. Y llegó el punto que yo recuerdo que yo esperaba llegar de la escuela porque quería ir a la farmacia y pasar por lo menos allí 35, 40, una hora y 20 minutos dentro de la farmacia porque era mi lugar de jangueo. Como a las 3 semanas de este proceso, mi mamá y mi papá empezaron a decirme, Jonathan, ¿dónde tú estás? Y yo estoy en la farmacia. Jonathan, pero tú no puedes estar tanto tiempo en la farmacia. Eso no está bien. Yo recuerdo que lo pensaba, lo procesaba. Y yo decía, pero es que yo no estoy haciendo nada malo. Yo estoy allí hablando con los empleados, no es como si yo no los dejara trabajar. Y mi papá me decía, Jonathan, eso no está bien. No debes pasar tanto tiempo ahí. Y yo lo procesaba, lo escuchaba, pero decía, es que no estoy haciendo nada malo. Tiempo más tarde, recuerdo estar parado frente a la caja registradora y lo próximo que siento es el frío de un arma de fuego en mi nuca y un asaltante decir, esto es un asalto, todos al suelo, yo caigo al suelo y lo próximo que recuerdo es él continuamente diciendo, chamaquito no me mires, chamaquito no me mires. Y yo en el nerviosismo levanté la cara y dije, no te estoy mirando, no te estoy mirando. Después de que este evento terminó, yo recuerdo entender de manera distinta lo que mis papás me querían decir. Y es que aunque lo que yo estaba haciendo no era malo, no era lo más sabio. Y ese es el día que yo aprendí lo que las personas verdaderamente sabias saben. Y es que hay decisiones que aunque no son malas, no son
sabias. Nosotros estamos en una serie titulada Decisiones, donde queremos tomar decisiones dirigidas por Dios. Y la base de esta serie posiblemente ya ustedes la conocen. En Proverbios 27:12 hemos estado leyendo lo siguiente, que el prudente ve el peligro y ¿qué hace? Lo evita. Pero que el inexperto sigue adelante y ¿qué pasa con él? Sufre las consecuencias. Y nosotros hemos estado estudiando varias preguntas que en el momento de tomar una decisión deberíamos hacernos. Y hoy no voy a repasar las preguntas, las 3 que hasta este momento hemos compartido, sino que hoy les voy a hablar de la pregunta de la sabiduría, que es la siguiente: ¿qué es lo más sabio que puedo hacer? ¿Qué es lo más sabio que puedo hacer? Esta es la pregunta de la sabiduría. Y es importante que tú sepas que el propósito de esta cuarta pregunta no es evitar que hagas algo malo, sino evitar que hagas algo imprudente. Pablo, escribiéndole a unos seguidores de Jesús en Corinto, en esta ciudad, él le escribe en 1 Corintios 10:23 lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo puedo hacerlo todo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Otras versiones dicen no todo construye. Hay decisiones que estamos tomando que aunque no son malas, no son sabias. Y en lugar de construir, están destruyendo en nuestras vidas. Por otro lado, aunque Pablo habla de esta forma en el Nuevo Testamento, también en el Viejo Testamento hay un hombre muy sabio llamado Salomón que nos deja un escrito que alguien luego titula Las ventajas de la sabiduría, y se encuentra en Proverbios capítulo 2, versos 1 al 6. Y miren lo que dice comenzando en el verso 2. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Esta es la forma en la que en la palabra se nos habla de la sabiduría. Ahora, imagina qué pasaría en tu vida, qué sucedería en tu vida si cada vez que fueras a tomar una decisión importante te hicieras la pregunta de la sabiduría. Te detuvieras a pensar y te dijeras a ti mismo, ¿qué es lo más sabio que yo puedo hacer? ¿Cómo sería tu vida si te hicieras esa pregunta? En Proverbios 4:7 encontramos lo siguiente: la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Parece haber un movimiento en la palabra que nos habla de que debemos adquirir sabiduría y sobre todo discernimiento. Yo le he dicho de esta forma desde hace años atrás, he dicho lo siguiente, que el conocimiento es saber lo que tienes que hacer. Muchos de nosotros entendemos eso, pero sabiduría es saber cómo hacerlo, y discernimiento es saber cuándo hacerlo. ¿Te encantaría tener esos 3 elementos en tu vida? No solo, yo creo que si yo preguntara ¿cuántos saben lo que tienen que hacer? La mayoría de nosotros levantamos la mano. Si decimos ¿cuántos saben cómo hacerlo? Algunos hacen. ¿Y cuántos saben cuándo hacerlo?
Pero el Señor quiere, a través de esta serie, enseñarnos sobre esto. Así que, ¿qué es lo más sabio que tú puedes hacer cada vez que vayas a tomar una decisión? Lo más sabio, comenzando por ahí, es pide sabiduría. Dile al que está a tu lado, pide sabiduría. ¿Y a quién le vas a pedir sabiduría? Estoy hablando de pide sabiduría a Dios. En Santiago, Nuevo Testamento, capítulo 1:5, encontramos lo siguiente. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela. ¿A quién? A Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. La palabra nos lleva a pedir sabiduría a Dios. Esto me lleva a Segunda de Crónicas, capítulo 1, no va a estar en la pantalla, el momento en el que Salomón es instalado como rey. Él hace una ceremonia, usualmente se le dedicaba un holocausto de un toro a Dios, pero Salomón dice, no, yo le voy a dedicar 1000, y hace una ofrenda, una ceremonia donde él dice, no, si esto es para Dios, no es uno, son 1000, extravagante y generoso por demás, ¿ok? 1000. Y dice la palabra que esa noche, lo pueden ir a ver después, Dios viene y se le aparece a Salomón y le dice, pídeme, vi lo que hiciste, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y dice que Salomón le pide sabiduría y conocimiento para gobernar el pueblo. Él dice, tú me diste un pueblo grande en número para gobernar, yo quiero sabiduría y conocimiento. Y dice que Dios lo miró y le agradó tanto lo que pidió, que le dice a Salomón, por cuanto no me pediste riquezas o no me pediste que yo matara a los enemigos que te están buscando, por cuanto me pediste sabiduría y conocimiento, te voy a dar sabiduría y conocimiento para que puedas liderar mi pueblo, y también voy a añadir las otras cosas que no me pediste. Yo recuerdo tener una experiencia en el crucero, en el que yo le llamo el crucero fantasma. Algunos de ustedes saben esta historia, otros no. Cuando María pasa por Puerto Rico, mi familia se encontraba en un crucero porque nos montamos el sábado cuando no había nada más que un disturbio tropical. Nos montamos en ese crucero, salimos de Puerto Rico y ya el domingo era un huracán categoría yo no sé qué, y ya el lunes era un monstruo que estaba entrando por Puerto Rico y nosotros no podíamos hacer nada. La historia que el crucero termina desviándose del Caribe, va por otra ruta porque no podía ir por la ruta del huracán y no puede retornar a Puerto Rico, sino que va a Florida. En Florida se bajan todos porque hay una carta que viene del crucero, miren, no podemos regresar a Puerto Rico, no tenemos comunicación, no sabemos lo que va a pasar, por favor bájense aquí, si tienen familiares, busquen familiares. Yo bajo a mi esposa, a mis hijos, los envío para Atlanta. Se baja todo el mundo en el crucero, menos 300 puertorriqueños obstinados que queríamos regresar y que no nos bajamos del crucero porque escuchamos que la compañía iba a enviar el crucero sin darle garantía a nadie, con una obra humanitaria, lo iba a llenar de suplido y iba a llegar al puerto de San Juan. No me bajé, 300, retornamos. Lo que iba a ser un crucero de 7 días ya iba por 11 días. Y yo recuerdo estar en aquella habitación orando, pero era curioso porque aunque en el crucero no había nadie, los empleados continuaban trabajando como si el crucero estuviera lleno y parecía el Titanic. No había nadie, ellos tocando, no había nadie, ellos cocinando, el Windjammer estaba abierto. Yo iba al Windjammer y no había nadie en el Windjammer, yo estaba solo en el Windjammer mirando los langostinos, todo ahí. ¿Cómo es posible si hay 300 personas? Yo miraba el promenade, que era el paseo central del crucero, no había nadie. Y eso fue el momento correcto para yo hablar con Dios constantemente de camino a Puerto Rico. Y recuerdo en aquel cuarto pedir sabiduría para hacer lo que Él quisiera que hiciéramos como iglesia en este proceso, sin haber podido hablar con casi nadie, solamente con Yasmanis, que de alguna forma milagrosa yo llamé del crucero y él estaba trepado en el techo de su casa y entró la llamada y Yasmanis pudo ir a recogernos al crucero. Esto es como 6 días
o 7 después del huracán. Y yo recuerdo que en el proceso de aquel cuarto, el pedir sabiduría, no para mi beneficio, sino para el beneficio del pueblo, yo creo y estoy convencido de que Dios me escuchó. Pide sabiduría. Miren, yo sé más que mi hijo Daniel. Lo sé por experiencia evaluada porque tengo más tiempo de vida. Y a mí no me molesta escuchar a mi hijo preguntarme: papá, ¿cómo tú crees que yo debo hacer esto? O enséñame. Por el contrario, mi corazón se alegra cada vez que él desea conocimiento. Dios sabe más que nosotros y ama que le preguntemos. Miren lo que dice el Salmo 32:8. El Señor dice: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Pídele a Dios cuando vayas a tomar una decisión que te inquiete, que te instruya, que te muestre el camino, que te dé consejo, que lo haga a través de su palabra. ¿Cómo Dios nos va a dar consejo? ¿Qué dice la palabra acerca de lo que estás a punto de decidir? Si no lo dice exactamente, ¿qué otras cosas dice que por sabiduría te lleva a entender lo que Dios quiere para ti? Él va a hablar a través del Espíritu Santo dentro de ti, que hemos hablado en esta serie, que algunos lo conocen como la voz de la conciencia. Este es el punto, que es lo más sabio que puedes hacer. Pide sabiduría a Dios porque Él anhela darla. Pero no lo dejes ahí, sino que pasa al segundo paso, que es busca consejo. Pide sabiduría y busca consejo. En Proverbios 15:22 encontramos lo siguiente: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Algunos en ciertas ocasiones me han dicho: Jonathan, la palabra dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y yo digo, de alguna forma en la palabra se habla de eso y llegamos a ese punto, pero exactamente así no está escrito. Es como las personas que dicen: ayúdate que yo te ayudaré. Yo digo, no necesariamente está escrito ahí, ni parecido, pero teológicamente esa es otra discusión. Pero sí en la palabra encontramos. Miren lo que dice el Proverbios 13:20. El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Fíjense, en esto de buscar consejo, hay otras personas adicional a Dios, relaciones verticales que Dios va a traer a tu vida con el propósito de hablar a tu vida. Y aquí es donde el concepto de iglesia y de comunidad juega un papel muy importante. Aquí es donde decimos que no estamos solos, pero como generación, cada vez más nosotros estamos menos inclinados a buscar consejos en otras personas, porque nosotros tenemos aparatos electrónicos que nos aconsejan todo lo que nosotros queremos saber. Estamos acostumbrados a que cuando tenemos una pregunta no llamamos, no buscamos, sino que vamos. Probablemente Google tiene algo que decirme. Y escribimos en el search como si fuera el genio del conocimiento humano. Y déjame ver qué Google tiene que decir sobre esto. Y utilizamos los aparatos para el consejo y para nuestro análisis, muchas veces sin hablar con nadie. Y nos preguntamos por qué experimentamos las cosas que experimentamos. Miren, llama a alguien antes de tomar una decisión de la cual no estás seguro. Recuerda la semana pasada, ¿habrá alguna tensión que merezca mi atención? Si tú no estás seguro, busca consejo. Llama a alguien. Ahora, asegúrate de llamar a alguien que sea más sabio que tú en esa área. Y yo te voy a decir quién es esa persona. La persona que realmente no quieres llamar. Porque tú quieres llamar a alguien que más o menos te diga lo que tú quieres escuchar. ¿Cierto o falso? Esa persona que tú dices, te pasó por la mente, pero la descartaste. Dijiste, a esta no la voy a llamar. Esa es la persona que hay que llamar para a veces escuchar lo que no quieres escuchar, en lugar de llamar a aquel que te afirme
para tú sentirte mejor contigo mismo, aquel que te va a decir que la historia de cartón que te estás haciendo es cierta. Busca consejo. Para crecer en sabiduría, anda con sabios. Este principio lo escuché hace años atrás y me parece hermoso y es casi imposible vivir una vida correcta con amigos incorrectos. Por eso nosotros hablamos de círculos. Y en este mensaje no solo estoy hablando en el contexto de nuestra iglesia, que los círculos son grupos pequeños. Miren, todos nosotros vivimos en círculos. Tenemos un círculo de amistades, un círculo de compañeros de trabajo, tenemos un círculo de estudio, tenemos diferentes círculos, aunque no se llame círculo. Aunque nosotros no lo veamos de esa forma, pertenecemos a un círculo. Y te voy a decir por qué esto es importante. Porque hubieron momentos en mi vida donde yo tuve que buscar consejo y tuve que buscar consejo aún fuera del círculo. Estoy hablando de que debemos pedir consejo y ahora estoy hablando de que hay ocasiones que tenemos que pedir consejo aún fuera de nuestro círculo, porque muchas veces nuestro círculo está sumido en el mismo patrón y en la misma situación, y los que están a tu lado no tienen la capacidad de decirte algo diferente a lo que has estado escuchando. Esto me pasó en la universidad. Yo recuerdo que en mi tiempo de universidad yo no estaba bien rodeado. Yo estaba desenfocado. Algunos dirán, ese es el proceso de ser universitario, John. Todos pasamos por eso, aquellos que han sido universitarios. Yo creo que es parte de nuestra vida en momentos estar desenfocado. Pero lo curioso es que cuando yo miré a mi alrededor, las personas que estaban a mi alrededor, yo las veía exactamente igual que yo. Así que tuve que buscar consejo y rodearme de personas fuera del círculo. Y antes de que pensemos que esto solo sucedió en la universidad, déjeme decirle que esto ha sucedido en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Aún en este espacio de ser pastor, me ha sucedido en momentos importantes donde he tenido que buscar consejo fuera del círculo. Yo tenía varias cosas aquí, pero voy a hablar de una que realmente tuve que buscar consejo fuera. ¿Recuerdan el proceso político de la revuelta cuando el pueblo saca el hashtag Ricky renuncia? Cuando eso ocurre, mi teléfono comienza a explotar como nunca antes en la historia de mi servicio como pastor, mucho más que en el proceso de María y en otras dificultades. Y la mitad de las personas me expresaban molestia porque la iglesia no había hecho una expresión. Y me decían, se supone que la iglesia diga esto, esto y lo otro. Y la otra mitad me decía que no se atreva a la iglesia a hacer una expresión. Todos los días recibía mensajes de esa forma y yo buscando literalmente en oración, Señor, ¿cómo navegamos esta situación que divide y desune no solo al país, sino la fibra de cada familia y la iglesia? Por todos estos procesos, la pandemia, hay familias divididas. En Puerto Rico han sucedido cosas, pero fuera de Puerto Rico, en los Estados Unidos, el asunto ha sido tan grande y tan politizado que estuvimos recientemente la semana pasada en una iglesia que amamos, que fue la iglesia que nos ayudó a construir este campus. Una iglesia que antes de la pandemia servía posiblemente a 3,000 personas. Y en cierto momento el Estado estableció que tenían que usar mascarilla dentro de su servicio. Ya no, pero en aquel momento. Y la iglesia dijo, pues, si eso es lo que establece, vamos a acatar esa decisión gubernamental. 1,000 personas se fueron de esa comunidad por el hecho de que tomaron la decisión de usar las mascarillas. En momentos como ese, donde el que te rodea te está diciendo tantas cosas, es importante buscar consejo fuera del círculo. Y en el proceso de aquella revuelta política, yo tuve amigos fuera de nuestro contexto a los que le preguntaba. No solo pedía sabiduría a Dios, sino que buscaba otra perspectiva. Y yo me siento orgulloso de la forma en la que hemos navegado la complejidad
de ese proceso político aquí en Puerto Rico y el proceso de la pandemia. Me siento orgulloso porque nunca ha sido algo solo. Siempre hemos pedido sabiduría a Dios y luego hemos buscado consejo aún fuera del círculo. Así que, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer cuando vas a tomar una decisión importante? Pide sabiduría y busca consejo. Y por último, toma la decisión más sabia. En Efesios capítulo 5, versos 15 al 33, en el Nuevo Testamento, encontramos otra vez a Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfeso. Y le dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Esto es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque aquí está hablando de aprovechar al máximo cada momento oportuno. Y cuando vamos al idioma original en el que se escribe el Nuevo Testamento, esta frase tenía que ver con el verbo redimir. Déjame decirte por qué eso es importante. Porque ese verbo se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Y también puede utilizarse para hacer referencia a el hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Y cuando yo leo esto para hoy, para nosotros que estamos en esta serie y tú que te diste cita o probablemente estás escuchando a través del live stream o quizás estás viendo este mensaje grabado en el momento en el que Dios quería que tú lo vieras. Aquí se habla de que hay momentos oportunos en los que tú puedes tomar decisiones que van a recuperar lo que habías perdido con malas decisiones anteriores. Yo decía, gracias Señor, porque en este día hay personas que tú les estás hablando de recuperar lo que habían perdido, tomando decisiones sabias. Aquí hay testimonios vivientes de personas humanas igual que yo, que tomaron decisiones que los llevaron a un lugar de arrepentimiento y de lamento. Pero hoy, esto es divino porque dice, hay momentos oportunos en el que tú puedes aprovechar y tomar la decisión de hacer algo que recupera lo que has perdido. ¿Qué será eso en tu vida? ¿Qué será eso en la relación de tu matrimonio? ¿Qué será eso mirando tu futuro? Yo decía, Señor, ¿cuán acostumbrados estamos nosotros los seres humanos a vivir al borde o al límite de nuestras decisiones? Vivimos ahí al límite de velocidad. Yo sé lo que a ti te sucede. Tú miras el límite y dices, yo no me voy a ir mucho más arriba, pero voy a estar de 3 a 5 millas por arriba. Cuestión de que si veo una luz azul por algún lugar, bajarle por lo menos y quedar justo al límite de velocidad. Eso no me lo reveló el Espíritu Santo. Es que nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a vivir al límite. Y tú sabes lo que hacemos, decimos, ok, yo soy un seguidor de Cristo. Ok, yo quiero seguir a Jesús. Ok, y pensamos, ¿cuán lejos yo puedo llegar? ¿Qué es lo más lejos que puedo llegar haciendo esto que estoy haciendo? Sin que sea malo, sin que sea incorrecto, ilegal o inmoral. Y esa es la forma en la que procesamos. Pensamos que somos sabios porque la pregunta que nos hacemos es, ¿habrá algo que está mal dentro de lo que estoy haciendo? Pero mi amigo, escúchame, hermano,
esa no es la pregunta de sabiduría. La pregunta de sabiduría no es si lo que estás haciendo es malo. La pregunta de sabiduría es si lo que estás haciendo es lo más sabio que pudieras hacer. Porque hay algunos aquí al borde en sus decisiones. Y para algunos pudiera ser, yo no estoy haciendo nada malo. Si es solamente, es una cerveza más. Es solamente un traguito más. O es solamente deslizar la tarjeta de crédito una vez más. Y te dices a ti mismo, lo que estoy haciendo no es malo. No, es solamente una cucharada más. Es solamente un paquete de galletas más. Después de todo, ¿qué daño le estoy haciendo a alguien con ese paquete de galletas? Vivimos al borde. Pero Pablo le escribe, inspirado por el Espíritu Santo, a esta comunidad y le dice, mira, no vivan como necios, sino vivan como sabios, aprovechando cada momento oportuno. Y yo oraba y decía, Señor, esta es la 5ª semana hablando de tomar decisiones. Todo lo que hacemos es con el deseo de que nuestra vida pueda vivir unida al propósito de Dios para nosotros y que no tengamos que vivir los lamentos que viven las personas cuando toman una y otra decisión separada del corazón de Dios. Y hoy, aquí hay un momento oportuno para alguien. Que lo más espiritual no es que alguien ponga desde aquí su mano sobre ti y tú caigas al suelo. Lo más espiritual no es que tú escuches o veas la mano de un ángel escribirte algo. Lo más espiritual que pudiera ocurrir en tu vida es que tú verdaderamente digas, yo no puedo vivir al límite de mis decisiones porque me estoy engañando. Porque hay decisiones que no son malas, pero no son sabias. Y tú sabes si has estado jugando al límite. Y hoy es un momento oportuno para enderezar en ese sentido tu dirección y decir, ok, no puedo seguir con este asunto. Tengo que entender lo que Dios me está llamando a hacer. Así que para analizar esto es lo que yo quisiera dejar en tu corazón. Y quizás puedes, ya que nos encanta usar el celular, lo puedes sacar y le vamos a tomar una foto a esta última expresión que dice, a la luz de tus experiencias pasadas, tus circunstancias actuales y tus sueños futuros, ¿qué es lo más sabio que puedes hacer? ¿Por qué no le tomas una foto a eso y dices, yo me voy a comprometer a mirar todas las mañanas esta oración y esta expresión? A la luz de tus experiencias pasadas, tú sabes lo que has vivido. Tus circunstancias actuales, tú sabes lo que estás viviendo. Y tus sueños, lo que deseas ver para tu vida. ¿Qué es lo más sabio que puedes hacer? Y deja que Dios te hable durante el resto de esta semana. Te invito a ponerte de pie conmigo ahí donde estás. Y una vez más, como lo hemos hecho durante esta serie, te invito a poner tu confianza en el Señor. Lo que estás haciendo no es malo, pero no necesariamente es sabio. Señor, te doy gracias porque has llamado nuestro corazón, has invitado nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tu palabra nos ha retado hoy a pedir esta sabiduría. Queremos hacer lo que dijo Santiago, pedirte a ti sabiduría, porque tú quieres darla. Ayúdanos a buscar consejo. Y una vez escuchemos el consejo y tengamos perspectiva, ayúdanos, Señor, a aprovechar esa sabiduría poniéndola en práctica, para que no se quede en conocimiento. Señor, si hay alguien aquí
que hoy es el día en que tú vas a hacer una obra en su corazón, en su familia. Hoy es el día, hoy es el momento oportuno, momento espiritual diseñado por ti para llegar al corazón de alguien y empezar a recuperar lo que piensa él o piensa ella que perdió. Gracias, Dios, porque tú lo vas a hacer y no depende de nosotros, sino de ti. Ahí donde estás, si tú anhelas sabiduría de Dios, ¿por qué no la pides? Puedes levantar tus manos ahí donde estás conmigo, si deseas, en símbolo de ese soy yo, en rendición. Señor, yo anhelo sabiduría. Yo anhelo sabiduría para decidir. Inquiétame, muéstrame, instrúyeme, como decía el Salmo, dame consejo. Señor, no quiero ser necio, quiero ser sabio. En este momento, Señor, trae sabiduría al corazón de aquella persona que hoy necesitaba escuchar que tú vas a darle consejo, dirección. Señor, que pueda escuchar tu voz, que pueda abrir sus oídos espirituales en este momento. Señor, mira esta pareja. Tú sabes cuál es. Señor, sabiduría no es lo que otros están diciendo. La sabiduría viene de lo que tú has revelado. Señor, cancelamos las palabras negativas, las palabras y frases diseñadas para destruir lo que tú quieres construir. Señor, mira a esta persona, Señor, que está al borde del límite, diciendo, no es malo lo que estoy haciendo, pero tú sabes que ese camino lo va a llevar a la destrucción. Que pueda construir hoy contigo un camino diferente. En el nombre de Jesús, queremos ser sabios en ti. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la sabiduría que proviene de Él? Por la sabiduría que proviene de Él.